a auxiliarme, y más de media hora para poder sacarme del vehículo. No me podían sacar de tan atrapada que estaba. Dicen que yo llegué muerta al hospital. Lo único que yo recuerdo es que yo me estaba quemando y que dentro de mí yo quería gritar, pero no podía gritar porque yo estaba atorada, y solo oía los ruidos que decían no la podemos sacar, y oía los ruidos de las máquinas que estaban usando, y me llevaron grave muriéndome para el hospital. El doctor que me vio primera vez, que me rajó 5 veces el estómago, abría y volvía a salir sangre, abría y volvía a salir sangre. Ese médico es un siervo de Dios. Escribí un libro que se llama Por favor no me dejes morir, Please Don't Let Me Die, y habla 7 páginas de mi caso, y me llama en el capítulo de Hechos 7 páginas donde habla de Dorcas, me llama la muerta resucitada. Un siervo de Dios puso mano sobre mí, no fue cualquier impío, ningún satánico dentro del hospital, fue un siervo de Dios que Dios usó para operarme. A ese doctor no lo dejó en paz hasta que ya me vio que yo estaba fuera del peligro, que ya me sacaron para afuera muriéndome todavía. Ese doctor me cuenta que yo llegué muerta, que me resucitaron 3 veces, me les morí en las operaciones. Me operaban cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días, y cada operación era múltiple, tenían 5 o 6 operaciones en una sola. Cuando yo ya llevaba, como me faltaban todavía más operaciones, dijeron que llevaba de 10 a 15 operaciones y me faltaban todavía la operación del pulmón, que ese eran múltiples también. Me faltaba la operación donde me abrieron para removerme los hoyos que tengo 8 hoyos en cada cadera, y luego, hermanos, tenía un hoyo en mi cabeza, fractura en el cuello, fractura en este brazo. Estaba estacionado en el hospital, todavía no me daba cuenta ni qué pasaba conmigo. A mí no se me ocurrió acordarme de mis hijos, de mi mamá, de nadie. Lo único que yo me acordé, estoy hablando de las personas de acá, pero que cuando me pusieron una pluma, la primera que entró, lo sacaron desmayado. De 2 hermanas la sacaron desmayada también, no me reconocía, mi cabeza quedó como 2 pelotas de basquetbol unidas, hinchada, cada dedo era así de mi cuerpo, cada dedo, hinchada, totalmente hinchada. No había parte de mi cuerpo que no tuviera un tubo y que no tuviera una sonda. Me quebraron mis muelas los médicos. Cuando llegué entrampada de la boca y me quebraron, y tengo unos dientes que son bien fuertes. El doctor me dijo, ¿cómo te agarrarían? Porque tienes un material tan fuerte de tus dientes que te quebraron tus colmillos. ¿Cómo tú llegarías? Ese es un milagro de Dios, que tú estés como estés. Y la doctora que me chequeó hace como 2 años dijo, yo no sé por qué tú estás viva. Y digo, yo sí sé. Bendito. Dios tiene propósito grande contigo. Me dijo, sí, yo lo sé. Y yo soy predicadora de la palabra del Señor. Es que tú deberías de estar muerta, sí, debería, pero Dios me dejó vivo para honra y gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. En ese momento, dicen que me pusieron una pluma los días que habían pasado, y yo empecé a escribir, por favor, mire, no me acuerdo de mis hijos, ni de mi familia, porque cuando tú te ocupas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Amén. Cuando usted se enamora de Cristo, se preocupa por el Señor, y Dios se encarga de sus hijos. Él tiene su manera como lo va a salvar, como va a salvar a su marido, como va a salvar a su familia. Y yo empecé a escribir, por favor, no descuida la oración, y empecé a poner líderes que iban a estar en mi lugar en los días que yo iba a faltar. Y me quedé otra vez. Y dicen que llegó una hermanita, las primeras palabras que oí, como a los días otra vez, llegó y dice, vamos a probar espíritus, a ver cómo está la hermana. Y empieza, hermana Claudia, por el oído gritándome, ¿quién vive, hermana? Y yo con máquina. Ella me lo testificó, yo no me acuerdo. Y a su nombre, hermano, Gloria. Y a su pueblo, Victoria. Yo no me di cuenta. Ellas me testifican que estaban muertas, pero estaban llenas del poder de Dios. Cristo estaba allí. Y yo seguí peleando con la muerte, seguí luchando, y los médicos, el Señor me sacaba del espíritu para que yo viera cómo los demonios atacaban a los demás enfermos dentro del hospital. Y cuando los demonios venían sobre mí, había un escudo transparente, y dice que era el escudo de nosotros, y allí rebotaba